Si us sembla, en un minut comencem. Eliminen el ple. I el que passa és que demanem... Buenas tardes, buenos días, algunas de las que estáis conectadas al otro lado del mar. Bienvenidas a la presentación del número 73 de la revista Duoda. Quiero empezar dando las gracias a Irene Muñoz Viladecans, desde Berlín, y a Patricia Torres Cañada, a mi lado, que en conversación con las autoras nos traen hoy las resonancias que sus textos han tenido en ellas. Gracias, muchas gracias a las autoras, prácticamente todas hoy presentes, aquí o en virtual, en online. Gracias, como siempre, a todos los que habéis hecho posible que esta sesión se lleve a buen fin. Gloria, Francisca y Laura Mercader, directora de la revista Duoda y del Centro de Investigación de Mujeres, que por estar de baja no puede estar en él. Y gracias a todas vosotras, a todos, por estar presentes en esta presentación. Es un verdadero placer. Este número 63 recoge las ponencias y los coloquios del Seminario Internacional Público y del Diálogo Magistral que se celebraron los días 13 y 14 de mayo de 2022, organizado por Duoda. Diálogo y seminario al que me consta que muchas de las presentes ya pudimos asistir. Textos que la mayoría habéis podido leer, porque en este momento son de acceso libre y en todos los mecanismos de difusión hemos animado a poder leerlo antes de esta presentación. Continuaremos pues reflexionando en conversación sobre estos textos del número 63 que, como sabéis, tienen como tema monográfico Amistad en contraste, el arte de las relaciones intraculturales entre mujeres. Y en este número, Laura Mercader Amigó, el editorial, nos dice: la amistad entre mujeres ha sido uno de los lugares en los que habitar la libertad femenina, la dual de Lietz y Lavín, en tiempos de patriarcado occidental. Y en la presentación del seminario continúa preguntándose: cuando el contraste se intensifica por la pertenencia de las amigas a tradiciones sociosimbólicas distintas, ¿cómo se puede hacer para que ninguna sea representante de la actividad cultural para la otra? ¿Cómo se hace para que cada una sea su singularidad, sin más? O simplemente, ¿cómo se hace para que nazca la amistad? Y continúa: en este seminario, más que responder a estas preguntas, lo que queremos es encontrar espacios de habitabilidad femenina en el contraste cultural. El texto en el monográfico de Janina Longobardi, El espejo velado, transformaciones subjetivas en la relación con mujeres migrantes, ella nos explica su experiencia en la Casa di Ramia en Verona, que nació como un lugar de intercambio y de conocimiento recíproco entre italianas y extranjeras, y que ella misma ayudó a fundar. Antonieta Potente, en su texto El haber sido visitada, amistades intraculturales, nos dice, entre otras muchas cosas: la amistad entre mujeres de países diferentes
no se puede pretender, pero sí se puede esperar. Y por esto se necesita una actitud de pasividad. En el monográfico hay un texto de Valeria, Dafne, Francisca, Rosa, Oreto, Patricia y Marta, alumnas del máster de Duoda, que escriben la alegría de la amistad nacida en torno al seminario. En su texto, una casa compartida, el nacimiento de una amistad entre mujeres. El número contiene también, como todos los números, el proyecto de artista Madre Maña, cuando te conocí, que es una adaptación visual de la videoacción y performance homónima en la que las artistas y gestadoras culturales Marta Vergoñós Cabratosa, Norma Falcón, Karina Fulladosa Leal, Dennis Blacker y Beatriz Santiago Ortiz rememoran con amor el momento del descubrimiento de la otra. Completan este número el artículo de Patricia Mesa Rodríguez, las relaciones son de dos y yo solo había quedado conmigo, sobre la pérdida de la amistad. El texto y el coloquio de la 17ª edición del diálogo magistral a cargo de Beatriz Macià. Gracias, Beatriz. Escuchar, sentir, mirar, reflexiones en torno al acompañamiento a las mujeres que han sufrido violencia machista. Beatriz nos dice en su texto: siento que en mi experiencia de acompañar a mujeres en sus caminos de libertad he recogido el deseo y la necesidad de tantas mujeres. El amor ha sido dado y correspondido, y que solo puedo expresar agradecimiento a todas ellas y a mi madre por enseñarme a escuchar. Cierra el número la reseña de Lola Fernández Santos sobre el libro Ser madre es un placer, historias de libertad femenina en Europa, que es un libro colectivo resultado de 3 años de investigación en Europa. Y ahora ya os explico la dinámica de la sesión. Pasaré a presentaros a la primera ponente que nos habla desde Berlín, que es Irene Muñoz Viladecans, y cuando ella acabe, tendrán la palabra las autoras para decir lo que consideren oportuno, durante unos 15, máximo 20 minutos, y a continuación tomará la palabra Patricia y volveremos a abrir un debate con las autoras y con todas las que queráis intervenir. Por tanto, Irene, paso a presentarte. Irene es hija y nieta de maestras y ama de casa. Nació en Vic, ciudad que le permitió desarrollar un vínculo especial con la naturaleza, las montañas y las criaturas mágicas que en ellas habitan. Ama leer, escribir, cocinar, aprender, escuchar la radio y hacer ganchillo. Graduada en Historia del Arte, panadera, niñera y alumna del máster de Duoda a la política de las mujeres, donde ha descubierto el placer por la cultura, la mística y la espiritualidad de las mujeres. Actualmente vive en Berlín y tiene la palabra. Bienvenida, Irene. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Antes de empezar, me gustaría expresar mi agradecimiento a Laura por haberme invitado a presentar el número 63 de la revista de Duoda, y aunque hoy no se encuentra aquí, me gustaría darle las gracias por su confianza y su amistad. Igualmente, quisiera agradecer a Isabel y a Gloria su presencia, paciencia y mediación, y a Patricia por acompañarnos mutuamente en el viaje de la lectura de la revista. Como bien ha dicho Isabel, nací en Vic,
una ciudad pequeña del interior de Cataluña que, rodeada de montañas, acoge desde antaño viajeras transeúntes que dan vida a sus antiguas calles. En ellas aprendí la fortuna que es vivir en la abundancia burbujeante que la diferencia ofrece, la belleza que el encuentro entre peregrinas que confluyen en plazas, parques y escuelas genera. Aunque mi partida de ese gentil bullicio empezó el día en que inauguré mi viaje de adultez a Barcelona, es ahora cuando, viviendo en la mutable y energética Berlín, mi verdadero camino de peregrinación ha empezado. Si bien esta migración nace del goce, de la posibilidad de la elección libre y que por tanto tiene origen en el placer, esta es también una historia de dificultades. Los primeros meses de mi éxodo trajeron consigo una gran aflicción, y es que, como escribe Janina, en el desconsuelo de la lejanía del lugar de origen, del dejar atrás la familia y las amigas, advertí un gran desgarro en mi alma corporal, una fractura que solo sentía capaz de reparar mediante la relación de gracia y profundidad con otras mujeres. Esta urgencia, la de tejer vínculos reales y fecundos en un sitio nuevo para mí, donde nadie conoce ni es testigo de tu historia o de quién eres, venía, sin embargo, acompañada de un largo periodo de espera. Debía, como escribe Antonieta, hacerle lugar, permanecer en quietud activa, mientras que en mí, aguardando la visita de Dama Amor, se gestaba un trabajo alquímico de transformación, un movimiento de apertura a la alteridad. Un proceso que requería tiempo, de mi confianza en su llegada y de saberme también recoger en mí misma, sosteniendo consciente la impaciencia inherente en mí. Y solo cuando le cedí el lugar para que aconteciera, estas amistades mágicas y mistéricas llegaron a mí. Aquí en Berlín, el espacio principal donde se gesta para mí la posibilidad de la relación con otras mujeres es la pastelería portuguesa donde trabajo. Allí conocí a Luba, quien habiendo iniciado también un viaje de migración, aunque muy distinto al mío, llegó a Berlín huyendo de la guerra y de la violencia que los hombres estaban ejerciendo en su país, el que la vio nacer y crecer. El primer día que nos vimos, aunque no pudimos intercambiar más que un par de efímeras e imprecisas palabras, sentí que nuestra conexión fue inmediata. Esta unión la percibía recíproca, enigmática, pero muy real. De mi interior brotaban unas ganas ingenuas de conocerla, de saber qué era de ella, de su historia, de su pasado, y sin embargo, el diálogo entre nosotras no podía tomar lugar. La lengua era, y es aún hoy, una barrera para nuestra relación, para el fluir ágil y tranquilo de nuestro vínculo. Pero aún así, pese a la dificultad, aprendimos a relacionarnos desde otro lugar, haciendo sitio a lo que cada una traía consigo, y abriendo el corazón a la otra, nos encontramos en la lengua del arma corporal, la que implica poner el cuerpo, el tacto, el mirar y el sentir de las entrañas. Esa lengua donde las miradas, las sonrisas, los abrazos y las caricias expresan aquello que no podemos nombrar. Esa lengua que no materna, pero que también viene de madre, nos abre a la escucha y nos cede el espacio para que el encuentro suceda. Una escucha atenta que, como escribe Beatriz, es también un camino de introspección, de silencio y de transformación, un dejarse visitar que acompaña, acoge y sana. De hecho, mientras escribo estas palabras que ahora os leo, Luba está sentada a mi lado, escuchando música, y busca mi mano. Requiere de una presencia con un gesto de proximidad que le recuerde que estoy cerca, disponible, un hallarse en el contacto táctil con la otra. Y aunque no tengo las palabras para explicarle lo que estoy meditando sobre nosotras, lo que significa para mí nuestra amistad, me da su presencia como recordatorio de su estar ahí para mí. Me acompaña por el puro placer de estar juntas, de estarnos la una con la otra, sin más, compartiendo esa cotidianidad que, como dice Antonieta, aguarda la capacidad mágica de hacer nacer en ella verdaderos lazos de relación profunda. En la pastelería se engendró también mi amistad con Julia. Esta surgió de repente,
Cuando tras unos meses de trabajar juntas, desde la quietud tranquila del permanecer abiertas al acontecer, a la posibilidad del encuentro, nuestras sendas se cruzaron. El acercamiento apareció en el instante en el que, dispuestas a la visita de la otra, pulimos las interferencias que hasta entonces se habían erguido como barreras entre nosotras y nos abrimos a la diferencia. Surgió, pues, cuando la disponibilidad para la otra fue recíproca, cuando el sentir de cada una nos anunció la posibilidad de la relación. Julia es de Tenerife, y aunque por consiguiente dispongamos de la agilidad de una lengua compartida, nuestra disparidad es la que da medida a nuestra relación. La singularidad de cada una nos da la mesura para vivirnos y existirnos libres respecto a la otra. Es en nuestras diferencias, pues, en lo que cada uno trae de propio y particular consigo, donde se preserva el dos que hace posible nuestra amistad. Su imagen me hace de espejo, proyecta de sí en mí un reflejo vívido que no limita, sino que, como escribe Laura, acentúa el contraste, genera espacio y espanta la envidia. Ahora, cuando nuestras miradas se cruzan, la complicidad germina ágil y fértil, y la mántica llena de jolgorio las estancias de mi ser. El cariño que nos profesamos sale de las entrañas, del sentir profundo que emana de nuestro interior. Desde él somos partícipes de la gloria y de la grandeza de la otra, del centellear místico que el misterio de ser mujer nos aguarda. Pienso que la amistad profunda entre mujeres, la que nace del amor genuino, tiene mucho que ver con estar cerca del origen, de ese inicio que de madre, la que viene siempre antes, nos da la medida para existirnos. Asimismo, mi amistad con Julia y nuestro vivirlo desde dentro, desde la cultura propia de cada una, esa que se gesta en el seno del sentir del alma, es también para mí un camino de reparación, una senda que, como escribía Laura para la presentación del seminario, tiene la capacidad de desarticular el orden fálico colonizador. Y es que infértil cierra las aguas de Tiamat y que con su espada somete, fragmenta y divide mujeres y territorios. Las amistades en contraste traen consigo tanto la capacidad fecunda de reparar y recomponer las heridas del patriarcado como la redención desde el amor a la armonía simbólica de la madre. Mi necesidad de echar raíces, de establecer vínculos reales en la nueva ciudad que me acogía, demandaba también un lugar físico donde recogerme, una casa a la que llamar hogar. La búsqueda no fue fácil. El mal del patriarcado se coló en ella en forma de burocracia violenta y de racismo, tanto estructural como social. Pero al final hallé un sitio donde asentar mi nido. No muy lejos del bullicio del centro, pero suficientemente lejos para estarme cerca de la naturaleza verde, esa que me mantiene conectada a mis orígenes, es un pequeño apartamento en un bloque de pisos de obra nueva, un espacio vacuo para estrenar, al que darle vida desde cero. Su oquedad empezó a llenarse rápido con la llegada de las primeras vecinas, que migrantes como yo trajeron consigo tanto historias dispares como la voluntad de forjar una verdadera comunidad para acompañarnos mutuamente en el proceso de adaptación a un país que nos era nuevo para todas. Así fue como una noche fría de diciembre, recién invocadas por la llamada de la sibila y coincidiendo con la primera nevada del invierno, nos reunimos para celebrar la llegada del frío, encontrándonos unas a otras en el deseo de compartir ese espacio árido en un hogar cálido. Allí conocí a Hannah, que con los pies fríos y la nariz roja se me acercó con una taza de Glühwein en las manos. Cediendo espacio al encuentro, nos contamos nuestros caminos y compartimos entusiasmadas las historias que nos habían traído hasta ese mismo instante. Desde aquella noche empezamos a quedar regularmente para pasear. Dábamos la vuelta al lago que hay cerca de casa y compartimos las que fueron mis primeras pequeñas conversaciones en alemán. Los paseos trajeron consigo la proximidad y de ella nació la amistad que me abrió las puertas de su casa y a ella las de la mía.
Entrando cada una en el mundo de la otra, los encuentros pasaron de tener lugar en el frío impersonal de la calle a darse en el seno cálido del hogar, donde ahora nos encontramos largas tardes para tomar el té con galletas, cocinar, comer nuestros platos preferidos o jugar a nuestros juegos de mesa preferidos. Nuestra amistad me ha hecho reflexionar sobre la idea de la vecindad, las conexiones que se establecen con las personas con quien, por fortuna del destino, compartimos el lugar al que fuera de la casa de la madre llamamos hogar. En Hannah encontré no solo una amiga con quien habitar la cotidianidad de compartirnos la morada, sino también un refugio al que acudir en cualquier momento de necesidad. Nos somos y nos damos cobijo, un espacio seguro donde sernos visitadas. Este éxodo del que os he hecho testiguas y que he vivido como un viaje de transformación y de movimiento exterior, pero también interior, ha traído consigo la posibilidad de gestar relaciones amorosas entre mujeres de acogida, autoridad y reciprocidad, en las que he descubierto la grandeza exuberante que la disparidad trae en sí. Y aunque cuando los días son grises y largos echo de menos a mis amigas de Barcelona, aquellas con quien puedo serme y estarme en la amorosa armonía que la lengua materna guarda en sí, los nuevos lazos de amistad en contraste que he podido engendrar desde mi desplazamiento, desde la disparidad, me han llenado de amor y me han acompañado en los momentos de debilidad y de desasosiego, en esos en los que, lejos de la casa, me he sentido huérfana de matria. Como os contaba, es gracias a ellas que he descubierto que hay otra lengua materna, la que, originaria del sentir del alma corporal y que, por tanto, viene también de madre, nos da la medida para vivirnos enteras, cuidando la disparidad que habita las relaciones de mujeres de distintas culturas. Una lengua común que nos hace de mediadora y que nos permite vivirnos en contraste manteniendo la singularidad que nuestras raíces nos conceden. Raíces de cultura originaria que, misteriosas y poderosas como son las madres árbol de Suzanne Simard, nos conectan y nos sostienen dispares y clitóricas. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, las autoras y quien lo desee, podemos empezar o seguir la conversación porque Irene ya ha empezado. Beatriz. Bueno, gracias Irene por tu presentación, ha sido preciosa y hay algo que me ha interesado porque de alguna manera conecta con algo que yo también he vivido, ¿no? Y es cuando te has referido a la urgencia de los vínculos. Y evidentemente, la urgencia de los vínculos es algo con lo que he podido conectar, tanto por mi parte, yo también hice ese tránsito, ¿no? De un pueblo pequeño a una gran ciudad, ¿no? Y la urgencia de encontrar a alguien con quien vincularte, especialmente amigas, ¿no? Y algunas amigas que todavía afortunadamente conservo. Pero también lo he podido vivir y también lo he podido sentir por parte de las mujeres con las que he acompañado, con las que he participado de su trabajo, de su proceso, ¿no?
he podido sentir esa urgencia de los vínculos, porque realmente sin vínculos no hay relación, sin vínculos no estamos. ¿Qué seríamos sin vínculos? Sin vínculos amorosos, sin vínculos que nos ayudan a transitar en momentos tan difíciles como puede ser este proceso. Muchas gracias, Beatriz. Y lo que me ha gustado mucho ha sido el lenguaje que utiliza un lenguaje muy cercano, pero sobre todo muy poético. Sí que ha sido poético. Antonieta, ¿no te decides a decir algo por alusión? Sí, dos cosas. Gracias, Irene. Y lo primero, me parecía importante en tu narración, porque me parece una narración de tu experiencia, lo de la transformación interior. Es decir, cuando se encuentran personas, no cambian solo costumbres exteriores, o cuando también estamos en un lugar que no pertenece a nuestra cultura, no cambia solo o no inicia un aprendizaje, ¿no?, cultural para aprender a estar en esa cultura, costumbre, sino yo creo que eso es muy importante en la historia del feminismo. Cambian, o debería ser, porque no sé si el feminismo entendió bien este aspecto, pero en un encuentro entre mujeres de diferentes culturas comienza un viaje interior, ¿no? O sea, comienza una transformación que es mi propia transformación. Y esto me parece muy importante, lo vuelvo a pensar también estos días que estoy otra vez en Latinoamérica y siento que es ahí la fuerza de transformación también de la realidad. O sea, no son simplemente lazos que hacen bien a nosotras, sino provocan transformaciones tan profundas que yo ya un poco lo decía, ¿no?, en el artículo, en la relación, en el aporte que había hecho al seminario, ¿no? Pero eso se vuelve un aporte también para la vida. Y la otra cosa que yo creo que es importante, que el feminismo se dé cuenta que solo pasando a través de estas relaciones verdaderas entre mujeres rompe el concepto de cultura. El concepto de cultura, yo trabajando ese artículo, preparándome para el seminario, que yo había trabajado muchísimo porque enseñaba intercultural, teología intercultural en la universidad cuando vivía en Bolivia, y me pareció, me sonó, ¿no?, realmente a mi oído falso y muy patriarcal. Y casi un concepto que rige para aplastar a alguien y no para amar las diferencias, ¿no?
Entonces, yo veo en estas amistades que vamos entrelazándose en diferentes partes del mundo, veo una fuerza muy bella, también hablando políticamente, ¿no? Es otro tipo de relación, otro tipo de realidad. Primero, a partir de la transformación, porque creo que las cosas cambian porque me transformo, no porque se transforman las demás. Y segundo, porque pone en luz algo que ahora está muy de moda, hace años que está de moda en todos los ámbitos, y sin embargo es falso, ¿no? O por lo menos tiene un riesgo muy, muy grande. El feminismo yo creo que lo puede entender, ¿no? En su práctica de relación entre mujeres de diferentes culturas y también en la práctica de la relación entre nosotras, también de la misma cultura. Gracias, Antonieta. Gracias. Me gustaría, buenas tardes, soy Isabel Uribe y Millos. Quería dialogar un poco más con Antonieta porque de lo que ella ha planteado tanto en su texto como en su intervención de ahora, a mí me vienen 3 palabras claves en diálogo. Por un lado, en el texto hablabas del valor de la relación con mujeres de otras culturas que tienen un sentido grande de la trascendencia, ¿no? Entre otras, las mujeres del mundo africano, de Magreb. Y por otra parte hablas de un viaje interior. Y al tiempo también hablas de relaciones verdaderas. Escuchándote a ti, yo siento que para mí ese viaje interior y esa trascendencia hacen parte como de un mismo movimiento que te transforma, porque tú vas hacia la otra, el otro, y al mismo tiempo te pones en actitud de trascendencia y pasividad y te transformas, te dejas dar y das, ¿no? Y creo que ahí es verdad, aunque vaya a ser redundante lo que diga, donde aparecen las relaciones verdaderas, porque los escenarios culturales y humanos entre mujeres de distintas culturas abren paso a lo que tú muy bien nombras, que es atravesar y desmontar ese concepto tan patriarcal que realmente es un concepto de cultura. Me gustaría, si fuera posible, que ampliaras, Antonieta, un poco más eso. Sí, no sé si ahora o cuándo, no sé. Pero cuándo está bien. Sí, a mí me parece que ahí está el problema, es decir, el concepto de cultura siempre arrasó con las mujeres y arrasó también con otras categorías de personas, porque solo es un concepto tan universal que por eso puede estar manejado en diferente o en el mismo modo en diferentes contextos. Es decir, un antropólogo puede hablar de cultura estando en Europa, estando en Norteamérica o estando con los indígenas, etc. Es decir, son conceptos que no te muestra los detalles de la vida, que son bien diferentes, porque a mí me impactaba mucho, o sea, yo no puedo hablar de pueblos quechua o aymara, o sea, ese pueblo quechua aymara está formado por mujeres, hombres, niñas, niños, o sea, y su sentir es diferente, entonces la relación que tenemos nosotras con esa pasión, ¿no? Para crear lazos con mujeres de culturas diferentes, nos muestra no la cultura, nos muestra lo que decía Irene, era muy clarito, tienen nombres estas personas.
O sea, son mujeres con nombres y con historias diferentes. Y cada historia, claro que puede ser la historia de guerra de un pueblo, de exilio de un pueblo, etc. Pero cada una en el exilio siente diferentes. Y para mí eso es muy importante también en lo real, ¿no? La realidad de la vida, construir relaciones diferentes en nuestros pueblos, también en Europa, donde estamos habitados y habitadas por estas mujeres, ¿no? Entonces, hay que sacar esa máscara al concepto de cultura que, sin embargo, usa muchísimo. Y la otra cosa también, ¿quién que hace caer esa máscara al concepto de cultura? La amistad. Porque ahí hay este nudo muy importante. La amistad no es una relación cualquiera. Hablamos de relaciones de amistad. Me pregunto si la amistad es una fuerza en este sentido en la realidad, en la fuerza política. Yo creo que sí. Creo que sí, una fuerza, es decir, que crea lazos reales y tiene una fuerza también de transformación. Pero todos nuestros artículos, el seminario en general, lo que me acuerdo se dijo, lo que dijo Janina, tiene un eje transversal. El eje transversal es la amistad, no son relaciones hablamos de relaciones de amistad. Y eso me parece muy importante. Ahora sería muy largo no explicarlo, pero creo que por lo menos yo he vuelto a leer mi artículo y percibía que algo faltaba. Había dicho muy poco sobre la amistad. O sea, daba así por cierto que total hablaba de mi experiencia de amistad, entonces estaba bien. Pero tendríamos que tenerlo en cuenta eso. Muchas gracias, Antonieta y Elizabeth. Si os parece bien, podemos pasarle la palabra a Patricia y continuar después. ¿De acuerdo? Yo quería decirle algo, perdóname, he levantado la mano, pero quizá no se ve. No, perdona, Milagros, sí. Es que le quería comentar una cosa a Irene. Perdona. Y que conectaba, creo, un poco también con lo que decía, con lo que se ha dicho después, con lo que decía Antonieta. A Elizabeth yo no le oía bien, se me ha ido un poco la voz. Me ha gustado mucho, Irene, lo que has dicho. Me has llevado a Berlín. Me has llevado a Berlín con tu relato y bueno, experiencias también de muchos años atrás, ¿no? Pero me he quedado perpleja con una cosa como hablabas de la lengua materna, ¿no? Que en el contexto como si hubiera varias lenguas maternas, ¿no? Y me parecía que, bueno, y Luisa Moreno solía decir que la lengua materna no coincide con las lenguas nacionales, ¿no? Pero que en este contexto me parecía que quizá la mirada, el papel de la lengua materna ahí va un poquito en otro sentido, de que justo lo que tú has descrito con Hannah, por ejemplo, que justo lo que os une, lo que hace amistad en ese encuentro es lengua materna, no la lengua materna, sino que es lengua materna, porque comunicas ahí, ¿no? No comunicas con las palabras del alemán o del inglés, sino comunicas de otra manera que sobre todo las mujeres sabemos, ¿no? Que será el alma corporal, o antes habríamos dicho con el cuerpo de algún modo, ¿no? Que ahora que no, pero que es el alma corporal, ¿no? Pero como si fuera en el otro sentido la lengua materna, y no porque hablen español o hablen catalán o hablen lo que sea,
porque esta persona me ha dado la sensación de que no teníais ninguna lengua en común, entonces comunicabais, y esa comunicación es lengua materna. Creo yo. Nada más, era un comentario nada más. Muy bien, muchas gracias, Milagros. Y si no hay ninguna palabra más, paso a presentaros a Patricia Torres Cañada. Patricia es madre de Antonia, que tiene 10 años, y se llama como su abuela. Es hija de Encarnación, una mezcla del mar de Málaga con las piedras de la Sierra Madrileña. Disfruta la primera hora de la mañana cuando Pepe y Antonia aún duermen. Sus hilos amorosos cruzan cada día el Atlántico hasta una isla del sudeste de Alaska. Un vinito en una terraza al sol la llena de vida. Necesita caminar. Es ama de su casa, donde pasa mucho tiempo porque también allí trabaja. Es de digestión lenta para las comidas y las palabras. Nunca se imaginó viviendo en un pueblo y ahora no se imagina haciéndolo en la ciudad. Cree que el amor puede con casi todo. Y acabó en septiembre el máster de Duoda, la política de las mujeres. Es magistra de Duoda. Patricia, bienvenida, te paso. Pues muchas gracias. Antes de nada quería agradecer a Laura por la invitación a presentar este número, a Gloria también por estar ahí y a Isabel por esta acogida tan estupenda que me ha hecho hoy y a Lupe por permitirme venir a Barcelona. Tras leer el número 63 de la revista Duoda de la mano de sus autoras, estoy segura de haberme adentrado en un mundo femenino. Respiro profundo. Me quito los zapatos y camino descalzo. El paso lento, sin prisas. La alquimia de la amistad real y verdadera entre mujeres se produce en un tiempo que es el propio. No sabe de prisas, relojes ni objetivos. Se acompasa con la respiración. Los sentidos se abren. Ya no me guío más por la razón ni reina el orden de la espada, sino que vuelvo a estar completa. Alma corporal, como al principio, cuando mi madre me trajo al mundo, lo nombró para mí, más allá de la miseria femenina, como nos recuerda Laura Mercader en la presentación del seminario, que hizo la noble Franca Duoda, que fue por amor a sus hijos más allá de la política del poder. Las experiencias que cuentan las autoras me traen de vuelta mis propias vivencias, mi propio sentir, a mis amigas y a las que no lo fueron, las dificultades encontradas por el camino y la magia que se produce cuando la amistad se presenta. El año pasado, la profesora Antonieta Potente, en su asignatura Mística, Experiencia del Andar Profundo, nos invitó a ver y a oír un concierto en Yusuf, con himnos y canciones de Hildegarda de Bingen, interpretado por la Ensemble Vocatrix. Fue una experiencia intensa y hermosa. Eran 6 mujeres. La primera de ellas empieza a cantar, abriendo su singularidad. Al poco, las otras hacen un coro de escucha, de acogida de la grandeza de la primera. Ella calla, y la segunda canta, comparte su historia, tocada por la voz y las palabras de la primera. Las demás vuelven a cantar en coro, sosteniendo sus palabras. La primera y la segunda cantan juntas, se miran, las mismas palabras que juegan entre sí con voces diferentes, más ricas. Se hace el silencio, y entra la tercera. Las demás callan. Solo se oye su voz, sin instrumentos ni coro. En mí. Una de ellas toca el arpa mientras la cuarta sale y comienza a cantar. Parece que recogiera el sentir de las demás. Le toca a la quinta, que desde el principio está acompañada del coro. La primera vuelve a cantar. A ella le sigue la segunda y de nuevo la quinta. Ahora todas cantan a la vez la misma letra. ¡Cuánta belleza! Cada voz única, cada escucha singular. Palabra cantada, placer de estar con otras, resonar de la experiencia compartida que inspira y canta los coros. Disparidad de voces que se sostienen unas a otras, creando música de vida. Contemplarlas y escucharlas me acerca a la amistad entre mujeres.
En busca de placer y sin miedo a abrirme, me entregaba cuando era niña a la amistad. Las ganas de conocer a otras, de jugar, eran mayores que mi timidez. Ahora lo veo en mi hija. Su deseo, su disponibilidad para la relación sin reservas, porque así es entre ella y yo, y guiada por nuestro amor, se mueve con otras. Ahora que tiene 10 años, empiezo a ver cómo en algunas niñas a su alrededor se va colando el patriarcado. Ese que promueve la envidia entre mujeres y entre niñas. Veo el sufrimiento que le producen esos comportamientos y esa fuerza negativa que le insta a esconder su grandeza para ser aceptada. Ella solo quiere ser feliz, disfrutar, amar y sentirse amada. Quisiera ayudarle a cerrar sus aguas a ese mal, a reconocerlo. Ella me habla de quiénes son sus amigas, de quiénes, si lo fueran de verdad, no la tratarían así, de lo que le hace sentir bien y de lo que no. Como dice Milagros Rivera en Tocadas por el Mal, sabe que lo único radical es el bien. Creo que en saber reconocer ese mal y buscar el placer y la felicidad hay algo importante para que ocurra la verdadera amistad entre mujeres. Hace más de 20 años fui durante un tiempo a vivir y trabajar a Ecuador con la cooperación española. Yo quería salir de mi mundo, conocer otras maneras de vivir, de relacionarse, otras tierras, otros mares y otros cielos. No pensé en el lugar que me colocaría ir como cooperante de un organismo oficial. Tuve la sensación de ir en una urna de cristal, que me impedía acercarme a la vida real. Ese cristal que me separaba de la tierra, del aire, del agua y del cielo, me hizo, al principio, sentir el peso de la culpa. Una culpa que tenía que ver con el colonialismo y del pudor por estar yo ahí, en una posición que se me hacía absurda. Me permitió también darme cuenta de que ese no era mi lugar e intentar tomar otro. Y sobre todo, me asombró y me transformó el mundo de las mujeres, apegado a la vida diaria, a su cuidado, a la naturaleza. Tenían un vínculo con la vida diferente a lo que yo había conocido. Ahora, al escuchar a Beatriz, Antonieta y Janina contar sus experiencias, cobra para mí un sentido distinto a lo que viví. Veo más claramente por qué me sentí extraña. Yo no iba con pretensión de ayudarlas, ni las veía como víctimas, ni quería relacionarme desde el lugar en el que me colocaba mi cultura en relación con la suya. ¿Cómo acercarme a la otra que es extranjera, o para la que soy extranjera, sin sentir el peso de la culpa, de la historia de los hombres, de la cultura, que, como dice Antonieta Potente, es extraña a las mujeres y pretende ser universal? Recuerdo las palabras de María Milagros Rivera, recordándonos que el colonialismo, la cultura, el patriarcado, no tiene que ver con nosotras. Nosotras estamos antes, dice también Antonieta, pero a veces se me cuela. Y ese peso desaparece cuando me di cuenta de que mi origen y el de la otra va más allá del país o la cultura, que nuestro origen es nuestra madre. Es amor. Y si voy al encuentro con la otra como si mi madre estuviera presente, con su regalo puesto, encontraré un lugar donde sentarme y dejar que su voz me haga cosquillas, me abra los sentidos, me permita volar, entendernos cada una en su lengua materna, llena de matices, acentos, colores, costumbres, vidas vividas. Algo que aborda Janina Longobardi en su narración es el dolor y la incomprensión que a veces vive la que ha migrado, que está lejos de su tierra de origen y de su familia y amistades, y que necesita ser reconocida en su humanidad y también en su diferencia. Y en muchas ocasiones solo recibe desprecio, racismo o incomprensión. Lo he visto en mi hermana que vive en Alemania, en mi amiga Maite que vive en Estados Unidos y en amigas de otros países que viven en España. Es importante para ellas encontrar escucha, espacios en los que sentirse entendidas, completas. Yo también he sentido como una visitación, como dice Antonieta, la magia de la amistad con algunas mujeres en mi vida. Un regalo precioso que me ha llegado sin buscarlo, pero me ha encontrado. La sorpresa de la relación, las palabras, los gestos, el sentir de la otra. Un mundo entero y distinto que me toca y me transforma, que despierta mi curiosidad, me hace andar en amor, detiene el tiempo y lo agranda. La maravilla de otra voz, otro olor, otros pensamientos, otras relaciones, otros lugares, otra manera de estar en el mundo, sentir de otro modo. Acogerla, sin querer cambiarla, tan solo dejarme bañar por sus aguas y su sal,
Un amor que me devuelve al origen, a mi madre y a mi infancia, a esa manera de amar sin miedo, sin medidas ni recelos, placer clitórico. Sentir también que tus palabras son nuevas oídas por la otra, sentirme sostenida por su simple presencia, sentir el misterio que vive en la amiga sin querer desvelarlo, tan solo rozarlo, tesoro de la otra que me alimenta. Creo que desde ahí entiendo esa amistad intracultural de la que habla Laura Mercader, porque la otra, sea cual sea su origen sociosimbólico, tanto si es de mi país como si no, siempre es otra, diferente, con su infinito propio. Antonieta Potente habla de la dificultad para contar una experiencia, la de la amistad, que es más interior que exterior y que ha producido en ella transformaciones que han quedado en lo más hondo y a las que continuamente tiene que regresar. Algo así siento yo respecto a la profunda huella que ha dejado en mí y sigue dejando mi amiga más querida, y que la distancia física de miles de kilómetros que nos separa no ha hecho más pequeña. Cuando la conocí, yo venía de un tiempo aciago, en el que me había equivocado de orgasmo. Había buscado mi medida en el mundo masculino, y de repente ella entró en mi vida. Sin miedo a exponerse, a decir su sentir, siendo lo más libre posible en cada situación y cada relación sin dañar a otros, amando sin esperar ser amada, curiosa, sabia y llena de grandeza femenina. Su mirada y su escucha me despertaron a la vida, me acogieron, alimentaron mi creatividad, me hicieron ver que la amistad no es cuestión de esfuerzo, sino de amor. Mi manera de estar en el mundo y de relacionarme se han transformado en mi relación con ella. Su amor y su escucha sin juicio me han dado la confianza para poner lo mío en el mundo y dar mis propios pasos. Esa escucha sin juicio y paciente tan importante, de la que también habla Beatriz Maciá, que es reparadora y que le ha servido para acompañar a mujeres que han sufrido violencia machista. Ella se convirtió en familia, transformando el mundo para mí, mi hermana, mi amiga. La escucha se entrelaza con el tiempo en los textos que recoge este número de Duoda, y lo hace de distintas formas. Quizá diferentes maneras de nombrar experiencias que se tocan. Patricia Mesa, en su texto Las relaciones son dos, y yo solo había quedado conmigo, nos habla de que quizá no supo escuchar a la otra, sino que la dio por sentada. Se guió por un prejuicio, y por ahí entró el mal en la relación, y necesitó dejar al tiempo hacer su trabajo para entender lo que le había sucedido. Beatriz Maciá habla de paciencia para entender, respetar y esperar el tiempo de la otra, para que encuentre las palabras que digan lo vivido, para escuchar al alma corporal. Una paciencia que me permite entenderme y entenderlo. Giannina Longobardi, en la narración de su experiencia en Casa di Grandi, durante 20 años, habla de una escucha que, sostenida por la confianza, el deseo de conocer a las otras y el tiempo, le permite llegar a verlas realmente, más allá de prejuicios. No ir como un elefante en una cacharrería, pasar de la razón al corazón, abrirme a lo diferente. Una mirada atenta que me permite tejer relaciones, saber entrar en resonancia. Antonieta Potente habla de la pasividad como el modo de estar verdadero que ella encontró para estar en esas amistades intraculturales durante 20 años. Una pasividad que hace alquimia, pasividad que es contemplación profunda, que es mirar y escuchar las palabras, los gestos e historias de las otras, dejándose visitar y transformar. Capacidad de esperar en la vida, quietud. Cuenta que lo hizo sentada, en posición de espera. Las creadoras de la performance Madremaña, cuando te conocí, van tejiendo su relación a lo largo de los años. Encuentro tras encuentro, yendo más allá de los prejuicios, atravesándolos, con la escucha del corazón que le permite a cada una ver la singularidad, la perla que la otra esconde, un tejido de escucha y tiempo de vida cotidiana. En el texto Una casa compartida, el nacimiento de una amistad entre mujeres, mis compañeras del máster nos cuentan cómo cada una vivió la magia del nacimiento de la amistad en los encuentros que tuvieron lugar en casa de Valeria durante los días en que se celebró el último seminario de boda, y en los que la escucha atenta y asombrada de las otras fue uno de los hilos que tejió el inicio de una amistad. Una escucha de palabras, acentos, risas, sabores y olores, y un tiempo corto pero fértil y placentero, cocinado al calor de boda. En esos encuentros fueron casas, fueron flores, fueron deseo, placer, lengua materna.
Yo lo viví de cerca y estaban radiantes. Dentro, dejarse visitar del mundo de la otra, ir más allá, mejor, quedarnos más acá, antes de los muros, llenos de espadas, porque de antes venimos, volver a la madre, quedarme quieta, atenta, no ser un elefante en una cacharrería, quieta, para que se presente la otra. Y el tiempo no tenga prisa. De sal y arena ser, no de prisas y agujas. Dejar que lleguen las aguas, distintas, lejanas, se toquen y se mezclen, siendo dos, mar infinito, ser visitada, estar sentada, siempre extranjera es la otra, misterio, tesoro. Muchas gracias, Patricia. Muy emocionante. Muy bien. Pues tenéis la palabra. ¿Tienes alguna palabra ahí? Carlos, ¿está aquí? No. Pues, Caro. Sí. Bueno, pues No se te ve. no importa. No. Bueno. Bueno, ¿por qué no te pones en esta silla? No. No. Gracias, me da mucho gusto estar aquí celebrando este número. Yo quisiera decir, he escrito algunas cositas y siento que, bueno, que las palabras no pueden petrificarse, ¿no? Porque la experiencia las hace siempre vivas, dinámicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siento también que la visión hacia la exiliada, la extranjera, la otra, ¿no? La exiliada, que en este caso pues soy yo, no necesariamente debe encontrar explicación y medidas en categorías como blanca, mestiza, minoría, mixed race, colonialismo, racismo, ¿no? Porque pienso que el amor está por encima de eso, ¿no? Y que es la apertura que cada una de nosotras, ustedes, de mí misma, tenemos para la otra, para su acento, para su historia, ¿no? Entonces siento que que la amistad en contraste, que es lo que las dudas han puesto para que conversemos y hablemos sinceramente, ¿no? De esto, gana cuando yo no la obligo a entrar en categorías, ¿no? Cuando en categorías que llaman categorías políticas, ¿no? Que a veces, pues, a veces sostienen palabras petrificadas y no obras que son amores, ¿no? Entonces, entiendo que muchas de esas categorías políticas para poder explicarse en el derecho patriarcal parece que supuestamente nos servirían, pero siento que hay una cosa mucho más profunda, ¿no? Y que tiene que ver con esa apertura y ese admirarse de la otra. En el seminario internacional, yo venía pensando cómo la amistad en contraste también pasa por un juego de dos que tiene que ver con olvidarme un poco de quién es mi amiga Inés, y Inés se olvida un poco de mí. Olvido en tanto que no se olvida ella quién es y yo tampoco. Pensaba yo que entonces era como una especie de desplazamiento que hacíamos cuando venimos de otro lugar o somos exiliadas o nos movemos, ¿no? Y que justamente eso hace que falsedades se caigan, ¿no? O sea, que yo siento que esa amistad entre mujeres hace que las falsedades de categorías políticas se caigan, como las fronteras. Entonces, bueno, yo quisiera preguntar a las mujeres que participaron de este número también un poco cómo es su experiencia, ¿no? En estas amistades intraculturales, pues que vuelve, o en mi experiencia, las fronteras débiles, ¿no? Ridículas, hasta ridículas, las siento, ¿no? Creo que eso, gracias. Gracias, Caro.
Hay una cosa que me ha preocupado mucho de lo que ha comentado la compañera y me he sentido golpeada. Perdona, ¿puedes poner una miqueta? Que lo que me ha impresionado y afectado a la vez de la intervención de la compañera, que me he sentido golpeada y avergonzada, es porque ella se siente otra. Porque yo soy otra. Si ella se siente otra, es que hay algo que va mal. Ese es el matiz que yo me gustaría. Has hablado, bueno, de fronteras y has hablado también de que no te gusta estar catalogada como en categorías, con lo cual te sientes catalogada. Y esto a mí en un debate amplio, de mujeres, me preocupa bastante que ese sentimiento que tienes de otra edad. No sé, quizás quería decir algo, yo lo había entendido de otra forma. Y en realidad... Valeria. Sí, yo, Valeria Soto. ¿Ella se llamaba? Carolina. Sí, porque cuando la Cara estaba hablando, a mí me hizo pensar inmediatamente en estos días del seminario de mi cocina. Que fue como, y de hecho por ahí le escribí esto de estar en un kilómetro cero, como que nadie estaba pensando en estos términos de frontera o de otra, sino que pensábamos de la otra, porque bueno, porque todas somos otras, cada una con sus peculiaridades, con sus experiencias, pero en ese momento éramos un grupo de mujeres que daba igual de dónde veníamos, lo que importaba de dónde veníamos era como todo lo que eso puede significar en la vida de cada una que estaba compartiendo. Y claro, y fue un momento de apertura muy linda, de decirnos cosas que nos veníamos recién encontrando, porque no nos habíamos visto nunca. Entonces, yo lo sentía de esa forma, como lo que tú estabas diciendo, Caro, ahora, como de que se caen todas estas categorías cuando ocurren encuentros de este tipo, donde estamos todas tan abiertas a la otra, con sus peculiaridades, que lo que importa es lo que está sucediendo en esa relación. Y que cuando eso no ocurre en la relación es cuando aparece esto, de sentirme como soy la otra, como excluida. Pero que cuando ocurre una relación verdadera, como usted decía antes, ocurre esto, que ni siquiera se piensa en esta categoría. Sí. Beatriz, que justamente a mí me ha parecido algo realmente precioso a nivel simbólico, ¿no? Cuando tú has dicho, ¿no? Que esa amistad es la que puede hacer caer las fronteras. Es un pensamiento que, bueno, de repente lo he sentido como algo que sí, que puede cambiar, porque si estamos pensando, ¿no? Además en los momentos, en las situaciones de guerras, como la que ahora está en Europa, como otras muchas que hay, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Que esas guerras estén ahí, sí, que hayan esas fronteras. Entonces, cuando hablamos de una amistad real, ¿no? Una amistad en contraste con un otro, ¿no? Desde una otra, ahí pueden romperse fronteras. Y creo que es muy importante. A mí, bueno, menos a mí me lo han agradecido. ¿Puedo participar? Sí, Patricia. Hola, Patricia Mesa. A mí me ha gustado mucho el texto de Irene porque nos hacen una narrativa en donde no se va a de dónde es cada mujer con la que se está relacionando y en este punto en el que estamos de sacar fronteras, como lo dice también Valeria, a mí me parece que justo cuando nos encontramos en Barcelona, ¿no? Cuando nos encontramos en este piso, no era a través de las fronteras, de las culturas, sino de estar en relación, de lo que podía ser el inicio, justo de, como dice nuestro texto, de una amistad, y que la experiencia que tengo, que me ha quedado del
del seminario, de este encuentro del año pasado, tener la fortuna de estar allá con todas ustedes en Barcelona, es que fue un viaje en el que justo por estar en relación con otras mujeres desde antes de salir de casa, al llegar allá, es que no existía la frontera, ¿no? Porque no nos estábamos relacionando a partir de ahí, ¿no? Y cuando vamos a Italia tampoco, ¿no? Porque uno fue el encuentro en Barcelona, otro fue el encuentro en Verona, pero estábamos más allá. A mí me parece que sí, una cuestión es lo de esto que estamos hablando de la amistad verdadera, que hace que se tiren fronteras, pero no solamente la amistad verdadera, ¿no? Sino la relación entre mujeres. Porque hoy por hoy yo me relaciono con las mujeres que estoy en relación vía pues, redes sociales, WhatsApp, ¿no? Sobre todo. Estamos en diferentes latitudes, que además me encanta porque no es que esté yo relacionada con, por ejemplo, con Irene, que vive en Alemania, ¿no? Con una mujer alemana, sino que además es catalana y está allá, ¿no? Y entonces no hay al relacionarnos, tener en mente que es una mujer catalana que vive en Alemania, sino es la relación, y así con otras mujeres que tengo la fortuna de conservar la relación, que también como decía Antonieta, este concepto de cultura se cae porque nos vamos reconociendo en la otra y nos vamos reconociendo desde la relación verdadera, que es desde el orden simbólico de la madre, y entonces no nos metemos a ninguna de estas otras categorías, no nos metemos a tener estas fronteras, ni siquiera a tener la distancia, ¿no? Porque aunque se dice mucho que estas redes son muy frías, se siente el lazo, se siente la relación, que casi que desaparece la distancia, ¿no? O el océano que nos divide. Entonces, también creo que tiene que ver desde dónde yo parto, ¿no? Desde dónde, decían hace rato, me transformo yo, ¿no? Y a partir de transformarme, se transforma como mi alrededor. Entonces, ya de relacionarte desde ahí, desde esa transformación, pues abre otro mar, otro abanico de posibilidades de relación. Sí. ¿Sabes? Sí. Elizabeth, pero habla de milagros, no te ha... Elizabeth, bueno, a mí me gustaría poner el ejemplo de la práctica de duelo. ¿Qué quiero decir con esto? A Gloria particularmente le toca en todo el proceso de gestión de las matrículas y de la relación con las alumnas soportar toda la estulticia de la burocracia. Por lo tanto, hay todo lo de ser extranjeras está presente. ¿Y cuál es el talento de Duoda y el de Gloria y el equipo de Duoda? Transformar esa especie de fronteras que existen, que están ahí en la estulticia humana, y convertirlas en relaciones verdaderas, ¿no? Hay este cambio. Yo recuerdo que hace años, voy a poner dos ejemplos de contraste. Con Luisa Muraro, yo le dije un día, es que si ustedes fueran africanas, el pensamiento de la diferencia sería otro. Me dijo, sí. Me dijo, pues claro, es así porque ustedes están en Italia. Si fueran africanas sería otra cosa. Y hay una cosa que me ha llamado la atención cuando hablamos de la otra. Y voy a terminar y cerrar con una broma, ¿no? Shakira sigue siendo, después de años de vivir aquí, la colombiana. Y Clara Chía es la otra. Entonces, lo que quiero mostrar es lo que hace el patriarcado con estas cosas y la capacidad de trascender, ir más allá, ¿no? De hacer todos estos cambios para tu proceso de transformación interior en la relación verdadera que entablamos las mujeres, ¿no? Ya está. Elizabeth, ¿convenciste a Muraro? Sí, la Muraro tiene de bueno que cuando ella dialoga y discute contigo, al día siguiente te dice,
Estaba pensando, tenías razón. Sí. Quería decir, Ana, sí. Más sí. Ah, ¿nos escuchan? Sí, sí, pero sí que se Respecto a lo que ha dicho Caro, ¿no? Ella y yo nos conocimos en una presentación precisamente de otra revista, ¿no? Y es como que son las miradas, que son las miradas, pueden ser miradas o miradas que están llenas de palabras que te categorizan y te colocan, ¿no? En todo lo que ella ha dicho. No es ella que se siente, sino es la mirada en palabras que te pone en ese lugar, ¿no? Y ella y yo nos conocimos, que no nos conocíamos precisamente en lo que nos hace como más humanas, ¿no? Que es pues el encuentro con la herida, ¿no? Que tenemos. Y allí, en este instante, supimos que empezaba una relación y un vínculo profundo, ¿no? Y todavía no sabíamos nada la una de la otra, ¿no? Entonces, realmente, exacto, toda esta categorización del lugar, de la cultura de la que hablaba Antonieta, ¿no? Que en el fondo de ella deriva todo esto, es un daño que nos ha hecho porque es poder, ¿no? Vamos a decir. Y a mí me gusta esto, ¿no? De que desde que yo pues entré aquí, ¿no? Las mujeres con las que realmente ha sido, la amistad es algo inesperado, ¿no? Que no te esperas y ves un encuentro, porque en aquel momento las dos personas están en esto que nos hace humanas, ¿no? Que es poder conectar con nuestra vulnerabilidad y nuestra herida. Gracias. Me gustaría Valeria. sí, agregar una cosa más que, bueno, ideas que se me vienen ahora, como surgió esto de las fronteras y la cultura. Me puse a pensar en términos del territorio y eso me llevó a pensar luego a la tierra. Y pensé, ¿cuál es la tierra sobre la que yo quiero estar cuál es la tierra que quiero preparar para sembrar y a quiénes voy a dejar como venir conmigo a preparar esta tierra y que ojalá la prepare también de una forma similar para que dé los frutos que estoy esperando que tenga. Y me pasa, bueno, porque me toca mucho también lo que narró Irene antes, ¿no? De este moverse de un sitio a otro, como en este tránsito que hice a Barcelona hace ya casi 4 años, que no sé cómo pasó tan rápido el tiempo. Y siento que este desplazamiento de muchas cosas, que implica no solo tomar un avión y cruzar el Atlántico, sino que se desplazan muchas cosas dentro de cada una, y en lo personal ha significado un decir, ¿qué relaciones quiero construir? Como que ha sido una posibilidad de que la tierra se prepare desde cero para construir algo. Y siento que eso es algo muy lindo que me ha dado la relación con mujeres, que la paciencia también, que era algo que se repetía en los distintos textos. Creo que algo tan importante, porque yo al principio estaba acá y me sentía muy sola, muy triste. Los primeros meses fueron muy difíciles y muy de a poco fui encontrando personas con las que preparar esta tierra y que estábamos como con una energía similar, con intereses similares, con ganas de abrirse, ¿no? a una relación que te haga sentir más feliz. Y eso, pensaba como en términos de construir relaciones bellas, de felicidad, y creo que eso implica dejarnos desplazar todo lo que se tenga que desplazar, tomarnos el tiempo que sea necesario para eso, y luego brotan cosas lindas de esta tierra. Entonces pienso en términos más de la tierra, más que de los territorios o de otras cosas. La tierra sobre la que quiero estar. Muy bien, de la tierra. Antonieta, sí. Sobre esto, lo que decía Caro y bueno, cómo ha tomado nuestras intervenciones, cómo han entrado en ese tema. A mí me parece que cuando se percibe una mujer como otra, es porque
porque ya se rompió algo, no porque existen fronteras. Yo creo que las fronteras han sido construidas por hombres, porque lo sabemos, también en la historia fue así, o sea, son frutos de una mirada. Por eso vuelvo al asunto de la amistad. O sea, en la amistad, yo no sé, por ejemplo, si aprendí más yo o aprendió más una amiga boliviana, no sé. O sea, me parece que cuando sentimos que hay como otra, es porque algo se rompe, algo, o porque sigo o nunca salí de esa perspectiva patriarcal, de una división del mundo en frontera. Insisto, la amistad es muy importante, o sea, estos lazos no se crean, perdón, por justicia, por caridad, por razón política, se crean cultivando amistades. Y es normal que en la amistad no se mire la otra como portadoras o alguien que llega trayendo su frontera, su historia. Claro, trae su historia, pero su historia. No la solo de un pueblo en general, de un pueblo que tiene esto y otro y el sufrimiento. Trae su historia, que si tuvo sufrimiento, claro que en la amistad eso será importante para... Yo creo que, miren, en amistad existe solo otra categoría que la del exilio y nada más, es decir, es la de la nostalgia, o como diríamos con Margarita Porete, es la de la lejos cerca, ¿no? La presencia-ausencia. Existe esto. No existe la otra que me trae todo no sé qué, sino para mí, por lo menos, existe algo cuando no está la otra, o sea, esa amistad padece de vacío, ¿no? de lejanía. Esto me parece importante. Claro que sí, en amistades donde se nos da lo mismo es porque no son amistades, ¿no? Yo creo que entre mujeres este asunto de la amistad es muy importante, es fuente transformativa, es fuente, entre comillas, política, es decir, de estar en la realidad en otro modo. Son otras las, diríamos, no las categorías, sino los sentires femeninos para decir quién es y quién soy, quién eres y quién soy yo, ¿no? Que no es lo de la otra, su cultura, todo este asunto, que bueno, es algo que nos llevamos adentro por costumbre, ¿no? Porque nos enseñaron así, pero nosotras no nos damos cuenta que eso no puede ser así. Porque la fuerza de la amistad es otra. Tanto que una no se da cuenta. Yo cuando vivía allá, yo no sabía, y ahora que volví, yo no sé si en mi preexistencia, si tengo una preexistencia, habré tenido algo de indígena, aymara o quechua, no sé, porque los lazos son diferentes, son tan fuertes, no porque, qué sé yo, sino tan vitales, o sea, que recogen todos los aspectos de la vida. Qué bueno, que yo no sé,
Lo que sé es cuando hay una ausencia, esto sí, pero cuando yo digo, hablo de la otra como otra, porque pasó algo, ya se rompió. O sea, yo también caigo en las redes de la frontera. Gracias, Antonieta. ¿Puedo? Sí. Sí, sí. Antonieta, no sé si estás cansada, pero va para ti. Porque no te dejamos respirar. No, a propósito de lo que decías del exilio, y que también ha nombrado Caro, me acuerdo, pero vagamente, sé que lo leí en el libro de Pilar Rivera, de Mujeres en Relación, pero que ella hacía referencia a un libro de María Zambrano, donde ella explicaba su exilio y decía que nos querían dar tanto que no nos veían, solo nos daban, ¿no? Y como eso, La tumba de en la Antígona. tumba de Antígona. Y siempre se me quedó eso, como cuando me encuentro con, tampoco me pasa esta experiencia que tú viviste, de todas las mujeres en tu casa, de distintos lugares, también en el 2009 la viví en casa con las mujeres del máster, con las que estudiaban. Y recuerdo que había una de ellas que hacía esa alusión a que querían ser demasiado amables con ellas, como darle mucho, y ella se diluía. Y más tarde yo leí esto de María Zambrano. Es algo que sucede, ¿no? Y como a veces en ese querer dar estamos dando desde nosotras sin verlas y sin mirar. Bueno, no sé si Caro. Sí. Y luego, Antonieta, sobre el texto de la revista, solo pasar la página, creo que a la segunda página del texto, me quedé ahí clavada, ¿no? Porque dices algo que a mí me había sucedido muchas veces en grupos de mujeres. Está ahí, te veo desde allá. Bueno, bien. Es que ahora no la veo yo a ella, bueno, la recuerdo, la tengo en mente. Eso, que en tu libro, en tu artículo, nombrabas solo los lazos, solo se podrían crear lazos y vínculos en la vida cotidiana. Y es algo que yo he añorado mucho en los grupos de mujeres, ¿no? Incluso he oído una frase que a mí me resultó muy cruda, recuerdo así todas muy guerreras, y también lo oí en boda en otro tiempo. Aquí tenemos relaciones políticas, no tenemos relaciones de amistad. Vosotras no sois mis amigas, sino que hay una relación política. Como que había una barrera, ¿no? Una frontera entre las relaciones políticas y las relaciones de amistad. Obviamente, a mí me ha sucedido que yo no he sido amiga de todas con las que me he relacionado, pero sí que he buscado o me he dejado abrir a que esa amistad estuviera por encima de mis relaciones políticas, ¿no? Y cuando tú hablas de la cotidianidad, esa cotidianidad que erosiona tantas cosas y tantas relaciones, pero que para mí es de lo más valioso que existe, porque la cotidianidad, si algo no tiene, es épica, ¿no? Y está ahí en el palpar de la piel del cada día y con todo lo que traemos, ¿no? Y crear vínculos desde ahí me parece un lugar importantísimo, vital, y ya digo vital, de vida, porque creo que esas relaciones son las que sostienen la vida. Las relaciones políticas, bueno, y digamos que tú las pones también, ¿no? Pero yo creo que las pones como en un segundo lugar, ¿no? Y yo me preguntaba cuando lo leía, bueno, en este tiempo de final del patriarcado, en este momento en que ya la polis está conclusa y que hemos dejado de hablar, de nombrar la palabra política a muchas mujeres, porque ya no nos sirve tampoco, igual esta es la manera de reconocernos que las mujeres nos tratamos así, nos encontramos así y creamos los entre mujeres desde esa cotidianidad y desde la amistad.
Bueno, no sé, creo que sería no es algo que no es nuevo, es algo que ha existido siempre y que se ha denostado mucho, incluso desde el feminismo. Yo creo que el feminismo lo ha denostado mucho. Y pienso en un volver ahí, pero no es un volver porque siempre ha estado. Bueno, ahí andaba dándole vueltas leyendo tu artículo, Antonieta. Ahora la veo. A ver, digo algo sobre eso. El asunto de lo cotidiano, yo creo que tiene toda la fuerza y también la autoridad, es decir, para ser nuestro aspecto cuando en el feminismo sentimos que lo político ya no da. ¿Por qué? Muy sencillamente, en lo cotidiano está la vida. Está el comer, el dormir, amar personas, hacer fatiga con personas, está la naturaleza, están las relaciones económicas. Es decir, a mí me parece que entonces también en los lazos de amistades, el lugar propicio es lo cotidiano y cada amistad lo necesita este cotidiano, porque necesita alimentarse de la vida, que es lo real, ¿no? Y entonces pienso también en estas, en lo que tú decías, o sea, claro que para el feminismo lo cotidiano puede ser importante también en este sentido, no solo porque hacemos nuestras cosas, sino porque hacemos las cosas de la vida. Y la vida es para mí lo más importante, ¿no? Que aquella vida que sin embargo, me parece que también Milagro lo había escrito, ha sido puesta afuera de la política actual, ¿no? O sea, no ha encontrado un lugar. Y sin embargo, en lo cotidiano lo tiene, es señora de lo cotidiano. Y nosotras por eso estamos ahí, o sea, percibimos que es ahí, ¿no? También una posibilidad o muchas posibilidades de transformación. Pero no sé, las otras, si las otras tienen otras ideas, ¿no? Sobre eso, pero sí es importante la amistad, lo cotidiano, en ese ámbito, en el momento en que el feminismo dice, no, pero esa política se cerró, se ha muerto, por lo menos así como se nos presentó, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Yo quiero decir una cosa. ¿Puedo? Sí, claro. No, yo quería, pero no soy italiano para preguntárselo, quería, conectando en parte con lo que estábamos hablando ahora, Giannina Longobardi explica en el apartado que llama la toma de la palabra, explica una práctica que es muy femenina, que es las maneras tradicionales de estar juntas las mujeres, hablar mientras se hace. Habla de la toma de la palabra y la palabra que acompaña al hacer. Y yo, cuando preparaba esta sesión del seminario, pensaba
diferente, pero como habéis hecho vosotras también, ¿no? De conectar el tiempo, la escucha, yo conecté esta toma de la palabra, este hablar mientras se hace, con esta idea de estar en la realidad de lo cotidiano. Es decir, sencillamente, yo conecté a Janina con lo que decía Antonieta, porque a mí también, como a ti, Marisé, cuando encontré la frase esta tan profunda de solo la vida cotidiana tiene el poder de hacer nacer lazos de amistad profunda. Me gustó mucho. No en una reunión, no en una... es otra cosa. Y esto lo conecté con la toma de palabra de la que hablaba Janina. Sencillamente quería deciros porque es verdad que hablar haciendo, esto lo hemos visto a las abuelas, lo hemos visto montones de veces. No sé si son estrechos lazos de amistad o no, pero es un hacer entre mujeres y un hacer y nombrar y hablar. Sí, no, ¿quieres decir algo? No sé si... Ah, vale. No, que ahora, sí, escuchándote, ¿no? Me venía algo que me ha gustado mucho de cuando Patricia Torres nos ha explicado, ¿no? su relato, que ella ha dicho cuando Antonieta les puso las voces de las mujeres de los cánticos de Hildegard. Y ahora, ¿no? Escuchándote a ti diciendo que hacemos hablando, ¿no? Me venía la idea de cantar a la vez, me venía la idea del coro, me venía la idea de una canta, otra responde, ¿sí? Bueno, como esa idea de la posibilidad de una armonización también, de un coro, algo que también sabemos que en las zonas rurales, al menos eso era algo que pasaba, ¿no? De donde yo vengo, las mujeres mientras trabajaban cantaban y hacían otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, como que no sé explicarlo muy bien, ¿no? Pero me ha venido como una imagen un poquito poética, ¿no? De ese coro, ¿no? De ese coro que va diciendo. Perdonad, ¿puedo decir una cosa? Sí. Sí, es que no encuentro la mano para intervenir. Ya está. Lola. No, quería solo preguntar a Janina si necesita traducción de lo que ha dicho Isabel para intervenir, que me lo había apuntado, si lo necesita o si no, o si lo ha entendido todo o si no quiere intervenir, pues nada, era solo... Giannina, hai bisogno di traduzione? Può intervenire? Dile que ponga el micrófono, que no la oímos. El micrófono. Devi accendere il microfono, Giannina. Sì, io credo di avere capito. Lei ha ripreso queste pratiche che sono comuni a casa di Ramia del fare e mentre si fa si racconta. E credo che questo sia fondamentale nelle relazioni del quotidiano, no? Antonietta prima parlava del quotidiano. E il quotidiano per le donne è fare insieme le cose, no? E stare vicine. Si quiere transmitir, ¿lo habéis entendido? Sí. Vale.
quería contar una historieta de eso, el libro de lo que estáis hablando, de que las mujeres mientras hacemos, hablamos. Y también al libro de lo que decía la compañera, que de donde yo vengo también se cantan mientras se hacen las tareas del hogar o las cosas. Y yo recuerdo siempre de pequeña, yo vengo de Andalucía, siempre he estado viviendo aquí, soy andalana, y en mi casa siempre en Semana Santa se hacen festejos. Y hacíamos festejos, mi madre, mi cuñada, mi sobrina, yo estábamos todas primero en la cocina y era algo muy agradable, muy divertido, muy entrañable el estar con las friendos, con el azúcar, ese espacio de la cocina de todas mujeres era algo que recuerdo. Gracias. Sí, sí. Sí, no queremos cortar nada, al contrario, pero podemos darnos así un minutito de contemplarnos en la medida que podamos. Yo no sé, os miro aquí, pero estáis allá. Y si alguna más quiere intervenir, Milagro. Bien, Milagro. No, el micrófono, Milagro. Milagro. Quería decir que entiendo lo cotidiano, quizá por ser historiadora y se ha escrito mucho de la vida cotidiana, nunca me ha gustado, me gusta mucho más, porque lo cotidiano parece que se quede ahí solito, sin sagrado. Me gusta más la vida, lo decía Antonieta antes, ¿no? Porque lo cotidiano parece que sea como la repetición, que sí, que hay mucha repetición ahí y ha de ser repetitiva, ¿no? Repetitivo, bastante repetitivo lo cotidiano, pero me parece que cuando hablamos de lo cotidiano al final llegamos al silencio, a nada, ¿no? Y en cambio conectar lo que se solía entender por cotidiano, historia de la vida cotidiana y eso, recordar una y otra vez que eso es la vida, ¿no? Y también añadir una cosita, que está la amistad y está la relación sin fin, porque no todas las relaciones acaban en la amistad, ¿no? La amistad es muy importante, pero hay relaciones que no son instrumentales, relaciones sin fin por el gusto de estar en relación y nada más, ¿no? Y que también tejen, también es que si no se habla en términos de política es difícil encontrar las palabras, pero bueno, no hacen falta muchas, ¿no? Nada más esto. Nada más. Gracias. Gracias, Milagros. ¿Sí? Bien. Perdona, Valeria, sí. Una última cosa. Sí, porque también cuando Antonieta estaba hablando esto de la vida, ¿no? Me hizo pensar en otro texto de María Zambrano, siempre sale a colación, yo la amo mucho, me encanta que siempre sale a colación, porque en realidad de distintos temas siempre está María Zambrano. Y me parece que es en la Confesión Género Literario, donde, claro, ella está buscando esto de que las cosas no recuerdo qué palabras se explicaron antes, como los conceptos que se petrifican, ¿no? Como en esta búsqueda de no petrificar los saberes en una palabra escrita, ella habla de esto de cómo hacer un texto que se mantenga en diálogo con quien lo lee. Y eso, ¿no? Como que se mantenga vivo. Me hizo pensar, bueno, en esto, ¿no? Que ella dice en una parte que la filosofía ha humillado a la vida, que la ha dejado de lado, como si no se pudieran crear saberes en la vida, sino que parece ser que hubiesen algunos que fueron escogidos para crear estos saberes, petrificándolos todo en el conocimiento.
me parece que sí, que estoy muy de acuerdo con esto de pensar más bien la vida antes que... No sé si antes que lo cotidiano, tendré que darle algunas vueltas a esto que dice María Milagros, pero sí que pensar en términos de, al menos la vida cotidiana, lo vivo. La vida, sí, lo que está vivo, se puede mantener vivo de distintas formas. Una cosita muy breve del número, de este número, que Patricia Mesa, como ya la tengo justo aquí enfrente, ahora me he acordado, hola, que dice, hablas de mí y dices que digo la realidad está secuestrada. Y como lo han hecho varias, te quería preguntar por qué hacéis eso. Yo escribí, la realidad es una refugiada. Pero si se pasa, ella se refugia. Claro, si me ponéis secuestrada o me pones secuestrada, ya estamos siempre que los malos la han secuestrado. Y no es eso, no estamos en la izquierda. Estamos en que la realidad se ha refugiado precisamente en lo femenino, pero no ha sido secuestrada por nadie. Bueno, lo digo porque me ha dado curiosidad. Como luego no citas la referencia, y haces muy bien, no tienes por qué citarla, pero me extraña porque me ha pasado haberlo leído varias veces en distintas mujeres, ¿no? ¿Por qué ese paso de que la realidad es una refugiada a que la realidad ha sido secuestrada? Sí, a mí también me llama la atención porque cada vez que me refiero o he compartido muchas veces tu texto, digo secuestrada y siempre regreso al texto y leo refugiada y digo, no es secuestrada, es refugiada. Pero ahí creo que me está haciendo más resonancia justo porque a mí se me hace muy bello tu texto, porque me ha hecho conciencia justo de tener la realidad enfrente, de vivir la realidad y de seguir sin creerla, y creo que por eso le hago referencia a esto de secuestrada. Siempre me voy al concepto de secuestrada, por más que regreso a tu texto y lo leo tal cual tú lo escribiste, yo lo vuelvo a plantear como secuestrada, creo que porque sí nos ha o me ha rebasado el olvidar la realidad a pesar de estar en ella, de vivir en ella, y que pareciera que no está, que no existe, que no la puedo creer. Creo que es más como un inconsciente político, le voy a llamar. Vale, eso sí. Político que me quería lleva allá. oír eso, vale, quería saber eso. Yo también lo interpreto así. En cambio, ese es un texto que escribí en el contexto de cuando empezó la guerra de Ucrania, porque en realidad se titula La guerra nuclear es posible porque la realidad es una refugiada. Claro, y la realidad, la realidad que nos parecía, a todo el mundo decía que la realidad era la guerra, pues para mí la realidad no era la guerra. La realidad era la paz, la vida, las mujeres, que no estábamos haciendo la guerra ni en realidad la queríamos más que las que están en tertulias políticas, que esas sí que con poder, sí que esas quieren la guerra porque hablan de ella como muy animadas, ¿no? Pero nada, quería saber eso, sí, ya está. Que es un deje de la política, ¿no? Vale. Vale, nada más, gracias. Muy bien. Pues gracias a todas, especialmente a las ponentes y a las autoras, pero a todas. Ha habido muchas participaciones y, como decía Antonieta, me permito decir que cuando has dicho después de la ponencia me he quedado pensando que esto de la amistad hay que seguir, pues sí, yo comparto que este tema es muy importante para las mujeres y para el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Es que